Vamos a ver el síndrome de realimentación. Y en el video anterior vimos de manera extensa este síndrome, ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, el síndrome de realimentación se va a dar en pacientes con anorexia nervosa. Esto va a ser una disminución del potasio, disminución del fosfato y una disminución del magnesio después de que el paciente come. O sea, los pacientes con anorexia nervosa son pacientes que tienen índice de masa corporal menor a 18.5 kilogramos por metro cuadrado. O sea, están desnutridos. Los pacientes están desnutridos. Esto quiere decir que tienen disminución de las proteínas, tienen disminución de los lípidos, tienen disminución de los iones, como es potasio, fosfato, magnesio. Entonces, aunque el paciente en total, vamos a ponerlo así, en total, la cantidad de, por ejemplo, potasio, de magnesio y de fosfato están disminuidas. ¿Por qué? Porque el paciente no come, pero nosotros no nos damos cuenta hasta que come y vamos a ver por qué. Aquí tenemos, digamos, el torrente sanguíneo, aquí están las células, aquí también tenemos células, y este es el espacio intersticial. Entonces, ya vemos que la paciente tiene disminución total de potasio, fosfato y magnesio, en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Las células adentro tienen, por ejemplo, tienen fosfato. Voy a poner el caso del fosfato, pero es lo mismo para magnesio y para potasio. Las células tienen fosfato adentro y también tenemos fosfato aquí en la sangre y aquí en el espacio intersticial. Entonces, tenemos fosfato adentro de las células y afuera de las células. La cantidad total es la sumatoria, es sumar el fosfato que está afuera, de la célula, y el fosfato que está en la sangre, más el fosfato que está aquí en el intersticio, más el fosfato que está adentro de la célula. Ese es el fosfato total. Entonces, es el fosfato que está aquí en la sangre más el fosfato que está adentro de las células más el fosfato que está aquí en el intersticio. Todo esto es el fosfato total que tenemos, es la cantidad total de fosfato que tenemos. Estos son pacientes que vienen con disminución de la cantidad total de fosfato. O sea, si esta es la cantidad total de fosfato en un paciente normal, estos pacientes tienen disminución de la cantidad de fosfato. Entonces lo estoy poniendo así, tienen disminución de la cantidad total de fosfato. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente, antes de que coma aquí, antes de que coma, como tiene niveles disminuidos de fosfato, magnesio y potasio, ¿cómo compensa la paciente? Hace una reorganización de los iones. Por ejemplo, el fosfato lo va a sacar de la célula. Entonces vamos a tener más fosfato aquí y el fosfato se puede pasar para acá. Entonces digamos, este fosfato se pasa para acá, el fosfato de aquí se pasa para acá. Entonces los fosfatos o los iones se están saliendo de la célula. Entonces, antes de que coma la paciente, tenemos salida de iones, salida de los iones de las células. Entonces los iones de las células están saliendo. Obviamente, pues esto es una reorganización de los iones, no es que el paciente va a tener más fosfato. Si ya tiene una disminución total de fosfato, ¿qué hacemos? El fosfato se sale de las células y se pasa aquí al torrente sanguíneo y al espacio intersticial, pero no es que haya aumentado el fosfato. O sea, sí aumentó el fosfato aquí en el intersticio y en el torrente sanguíneo, pero en suma no aumentó, solo estamos reorganizando o redistribuyendo el fosfato. No es que haya aumentado el fosfato. Repito, los niveles de fosfato en total están disminuidos. O sea, sumar el fosfato de la sangre más el de la célula, más el de aquí del intersticio, en total esto está disminuido. Pero nosotros podemos reorganizar o redistribuir el fosfato para que la concentración o para que la cantidad de fosfato en la sangre sea normal. ¿Y cómo hacemos esto? El fosfato de las células se va a salir, el fosfato se sale. Obviamente no es que estemos aumentando el fosfato en total, la cantidad de fosfato total está disminuida, pero estamos haciendo una reorganización del fosfato. El fosfato se está saliendo de las células al torrente sanguíneo. Entonces, la cantidad de fosfato aquí está normal. Entonces, como tenemos una salida de los iones de la célula, esto hace que la cantidad de fosfato, en este caso, la cantidad de fosfato en la sangre, nada más en la sangre está normal. ¿Y por qué está normal? Porque disminuyó más la concentración, más aquí la concentración de fosfato, porque disminuye la cantidad de fosfato. Este es un paciente que por sí tiene disminución de la cantidad de fosfato total.
la cantidad de fosfato total está disminuida. Pero si la cantidad de fosfato en la sangre está normal, esto es porque el fosfato de las células se pasó a la sangre, Y como se pasa a la sangre, pues tenemos menos fosfato aquí, tenemos aún menos fosfato en la célula. En total, seguimos teniendo menos fosfato. El fosfato en total, la cantidad total de fosfato está disminuida. Pero el fosfato aquí en la sangre, nosotros lo vamos a encontrar como normales. Cuando hagamos estudios de laboratorio, lo vamos a encontrar como normal. ¿Por qué? Porque el fosfato se salió de la célula. Pero eso no quiere decir que haya aumentado el fosfato de manera general. Solo aumentó el fosfato aquí porque disminuyó aquí. O sea, seguimos teniendo disminución de la cantidad total de fosfato. Entonces, si a una paciente con anorexia nervosa le hacemos estudios de laboratorio, esta es una paciente que no ha comido, que come muy poquito. Su cantidad de fosfato va a estar normal. Pero ¿qué pasa si a esta paciente le damos comida? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Si la paciente come, pues va a comer obviamente algo que contenga glucosa. Menor o mayor grado, pero va a tener glucosa. Paso 2, eso hace que se libere insulina. Entonces, el paciente va a tener aumento de la insulina en la sangre. Y la insulina, una de las cosas que hace es que los iones se metan a la célula, Entonces, ese es una paciente con anorexia nervosa que ya dijimos tiene disminución de la cantidad total de fosfato, pero nosotros no lo vemos porque el fosfato se pasó de la célula aquí al torrente sanguíneo. Entonces, aunque el paciente tiene disminución total del fosfato, nosotros lo vemos como cantidad normal de fosfato en la sangre. ¿Pero por qué es esto? Porque disminuyó más el fosfato aquí en la célula. Pero cuando le damos insulina, cuando le damos glucosa o comida y el paciente produce insulina, el fosfato se mete de aquí, del torrente sanguíneo, se mete a las células. Ahora es al revés, ahora el fosfato se empieza a meter. Y si el fosfato se empieza a meter a la célula, viene la disminución de fosfato. Tenemos disminución de la cantidad de fosfato, ahora sí en el torrente sanguíneo. Y es ahí cuando la diagnosticamos. Cuando el paciente come, que se libera insulina, se le mete el fosfato a las células y ahora se presenta con síntomas de hipofosfatemia. Ahí, en este momento, si le sacamos estudios de laboratorio, va a tener disminución del fosfato. Y esto que dijimos para el fosfato es cierto para el potasio y para el magnesio. Entonces son pacientes que en total tienen disminución de la cantidad de potasio y de magnesio. Cuando comen, vamos a ver una disminución del potasio y del magnesio. ¿Por qué? Porque estos iones que originalmente se salieron de la célula, ahora se van a meter. O sea, lo mismo que pasó con el fosfato, pero para magnesio y potasio. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Se presentan con rabdomiólisis. Pueden tener anormalidades cardíacas, trastornos cardíacos como son arritmias por la hipocalemia. Recordemos, siempre una alteración en el potasio puede terminar en arritmias. Y la otra es que el paciente puede tener convulsiones, especialmente por la disminución de magnesio. Entonces, paciente con síndrome de realimentación es una paciente que viene con síntomas después de que le dimos comida, y obviamente es una paciente con anorexia nervosa. O no es que tenga que ser especialmente una paciente con anorexia nervosa, sino que es una paciente que literal no haya comido. Si no come, tiene disminución de la cantidad total de fosfato, magnesio y potasio, pero nosotros no vemos como una cantidad disminuida porque el potasio, el magnesio o el fosfato que estén adentro de las células se redistribuye y se pasa al torrente sanguíneo. Entonces nosotros vemos como normal la cantidad aquí en el torrente sanguíneo, pero esto es porque aquí pues disminuyó más la cantidad de fosfato, magnesio o potasio. Entonces, cuando le damos comida, la paciente produce insulina y la insulina hace que los iones se metan a la célula. Y si se meten, ahora sí, vamos a ver que el paciente tiene disminución de la cantidad de iones aquí en la sangre. Y es ahí cuando se presentan con los síntomas y es ahí cuando las diagnosticamos con el síndrome de realimentación. Como se presenta con rabdomiólisis, trastornos cardíacos como son arritmias y convulsiones. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.